¿Y si te dijera que el líder más influyente de la antigua China no conquistó el poder con ejércitos, sino con humildad? ¿Que sobrevivió a múltiples intentos de asesinato por parte de su propia familia, solo para perdonarlos y ofrecerles un lugar en su reino? Esta no es una fábula, es la historia de Shun, el emperador que demostró que la compasión es el arma más poderosa de todas. Prepárate para descubrir cómo un hombre maltratado por su padre ciego, odiado por su madrastra y perseguido por su hermano, se convirtió en el modelo de gobernante perfecto, un ideal que Confucio y milenios de filósofos admirarían. Su vida es una clase magistral de cómo la virtud puede transformar el odio en respeto, el caos en orden y a un simple campesino en una leyenda inmortal. Nuestra historia comienza en el siglo XXIII a.C., en una China mítica y legendaria. En la pequeña aldea de Yaoshu nació un niño llamado Shun, pero su hogar no era un refugio de amor, sino un infierno de crueldad. Su padre, Gusu, era un hombre ciego y obstinado, cuya amargura envenenaba el ambiente. Tras la muerte de la madre de Shun, Gusou se casó con una mujer que veía al niño como una amenaza. Junto a su propio hijo, Xiang, esta madrastra tejió una red de maltrato y desprecio alrededor del joven Shun. Lo humillaban, le negaban comida y lo culpaban de cualquier desgracia. Su propio hermano, Xiang, lo odiaba con una ferocidad irracional, conspirando constantemente para deshacerse de él. A pesar de este abuso constante, Shun nunca respondió con odio. En su corazón floreció una virtud que definiría su destino: la piedad filial. Soportaba los golpes, cumplía sus deberes sin queja y trataba a su familia con un respeto que no merecían, convencido de que su deber era honrarlos sin importar cómo lo trataran. Lejos del tormento de su hogar, Shun se convertía en un líder natural. Su fama comenzó a crecer no por su linaje, sino por su carácter. Cuando trabajaba como agricultor en las faldas del monte Li, los campesinos locales, inspirados por su generosidad, empezaron a cederle las tierras más fértiles. Shun, en lugar de acapararlas, las redistribuía equitativamente, enseñándoles a cooperar en lugar de competir. Cuando fue pescador en el lago Lei, hizo lo mismo, logrando que los pescadores compartieran las mejores zonas de pesca, acabando con disputas ancestrales. Su reputación de sabiduría y justicia se extendió como el viento, llegando a oídos del hombre más poderoso de la tierra, el emperador Yao. Yao, anciano y sin un heredero digno, buscaba un sucesor no por su sangre, sino por su virtud. Intrigado por las historias de este joven campesino, decidió someterlo a la prueba definitiva. El emperador Yao convocó a Shun a la corte. No le ofreció poder, sino desafíos. Primero, le asignó la administración de un distrito, observando cómo manejaba la burocracia y la justicia. Shun demostró una eficiencia asombrosa, resolviendo conflictos con una sabiduría que parecía innata. Luego, para probar su carácter en el ámbito más personal, Yao le dio a sus dos hijas, Huang y Nujing, en matrimonio. Quería ver si el poder y la vida familiar corromperían su humildad. Pero Shun trató a las princesas con el mismo respeto y bondad que mostraba a todos, y ellas, a su vez, se convirtieron en sus más leales compañeras. La noticia de sus logros y su integridad inquebrantable llegó a cada rincón del imperio. La gente común lo amaba, y los funcionarios lo respetaban. Shun estaba demostrando, prueba tras prueba, que su virtud no era una fachada, sino la esencia de su ser. Mientras su estrella ascendía, la oscuridad en su hogar se hacía más profunda. Su familia, consumida por la envidia al ver el favor del emperador sobre él, decidió que la única solución era matarlo. Su hermano, Xiang, instigado por su madre, ideó un plan. Le pidieron a Shun que subiera al techo de un granero para repararlo. Apenas Shun estuvo arriba, le prendieron fuego a la estructura, esperando que muriera calcinado. Pero Shun, con una agilidad mental increíble, usó dos grandes sombreros de paja como si fueran alas y saltó hacia la libertad, aterrizando sin un rasguño. No contentos con su fracaso, lo intentaron de nuevo.
le pidieron que limpiara un pozo. Cuando Shun estaba en el fondo, su hermano y su padre comenzaron a arrojar tierra y rocas para enterrarlo vivo. Pero Shun, previendo la traición, ya había cavado un túnel lateral que lo condujo a la superficie. Salió cubierto de polvo, pero ileso. Lo más asombroso no fue su supervivencia, sino su reacción. Shun nunca buscó venganza. Regresó a casa y actuó como si nada hubiera pasado, continuando con sus deberes filiales. Finalmente, enfrentó a su familia no con la espada, sino con el perdón. Les concedió tierras y títulos, ayudando a su hermano Xiang a convertirse en un señor feudal. Su compasión desarmó su odio y, con el tiempo, logró que se reformaran. Tras años de pruebas y demostrar una y otra vez su valía, el emperador Yao, a la edad de 53 años, abdicó en favor de Shun. No le entregó el trono a su propio hijo, sino al hombre que se lo había ganado con mérito y virtud. Así comenzó uno de los reinados más largos y prósperos de la historia legendaria de China. Durante 50 años, Shun gobernó con la misma sabiduría que había demostrado toda su vida. Su primera gran reforma fue administrativa. Dividió el vasto territorio en 12 provincias, cada una supervisada por un ministro, creando una estructura de gobierno centralizado que sería el modelo para futuras dinastías. Estandarizó las medidas de longitud y capacidad, facilitando el comercio y la construcción. Reforzó las leyes y los rituales, creyendo que la armonía social dependía de un orden claro y respetado por todos. Shun entendía que un gobernante no solo debía administrar la tierra, sino también conectar al pueblo con el cielo. Instituyó y regularizó los sacrificios rituales al Dios Supremo, Shangdi, así como a las montañas, los ríos y los espíritus ancestrales. Estos actos no eran mera superstición, eran una forma de mostrar respeto por el orden cósmico y de alinear su gobierno con las fuerzas de la naturaleza. Creía firmemente en el mandato del cielo, la idea de que el derecho a gobernar se otorgaba por la divinidad a un líder justo y se le retiraba a uno corrupto. Además, promovió las artes como un vehículo para la armonía. Encargó la creación de la sinfonía Da Shao, una pieza musical majestuosa interpretada con 9 instrumentos tradicionales, que según la leyenda, era tan hermosa que cuando Confucio la escuchó siglos después, olvidó el sabor de la carne durante 3 meses. La música, para Shun, era el reflejo del equilibrio perfecto entre el cielo, la tierra y la humanidad. Su justicia era tan legendaria como su compasión. Aunque perdonó a su familia, no era blando con quienes amenazaban la paz del reino. Las crónicas hablan de cómo desterró a los 4 peligros, ministros corruptos y señores de la guerra que sembraban el caos. Estableció un sistema legal claro, donde los castigos eran firmes pero justos, utilizando el destierro, el encarcelamiento o, en casos extremos, la pena capital para mantener el orden. Sin embargo, su mayor legado fue su enfoque en la educación moral. No gobernaba solo con leyes, sino con el ejemplo. Promovió incansablemente los valores de la modestia, la diligencia, la honestidad y la compasión. Viajaba por el imperio, no para inspeccionar con severidad, sino para enseñar y escuchar. Se convirtió en el arquetipo del sabio rey, una figura que lidera no por la fuerza, sino por la superioridad moral, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en el pensamiento confuciano. Incluso su muerte está envuelta en leyenda y simbolismo. Tras un largo y fructífero reinado, Shun murió mientras realizaba una gira de inspección por el sur de su imperio, cerca del río Qiang. Sus 2 amadas esposas, He Huang y Nu Ying, al enterarse de la noticia, corrieron a su encuentro. Sus lágrimas, dice la leyenda, cayeron sobre los bosques de bambú a orillas del río, tiñendo los tallos para siempre con manchas rojizas. Este bambú moteado se convirtió en un símbolo eterno de amor, lealtad y duelo. Pero el acto final que selló su grandeza fue su sucesión. Shun tenía un hijo, Shangjun, pero consideraba que no poseía la virtud necesaria para gobernar.
Fiel a su principio de que el mérito está por encima de la sangre, Shun cedió el trono a Yu el Grande, un ministro que había demostrado una capacidad y una dedicación extraordinarias al controlar las devastadoras inundaciones que asolaban China. Con este acto, Shun no solo aseguró la continuidad de un gobierno justo, sino que también inauguró la dinastía Xia, la primera dinastía histórica de China, estableciendo un precedente que resonaría durante milenios. El legado de Shun es inmenso. No es solo el de un emperador, sino el de un ideal. Filósofos como Confucio y Mencio lo elevaron a un estatus casi divino, viéndolo como la encarnación perfecta del Yunzi, el caballero o hombre superior. Su historia se convirtió en una de las 24 ejemplos de piedad filial, un texto fundamental en la educación china durante siglos. Shun nos enseña que el verdadero poder no reside en la corona o en la espada, sino en la capacidad de transformar el corazón humano. Nos muestra que se puede responder al odio con perdón, a la escasez con generosidad y al caos con armonía. Su vida nos pregunta: ¿qué clase de líder eliges ser en tu propia vida? ¿Uno que impone su voluntad o uno que inspira por su ejemplo? La historia de Shun Di es un recordatorio de que la grandeza puede nacer en las circunstancias más adversas y que un carácter forjado en la virtud puede cambiar el curso de la historia. Su vida es un faro que nos guía hacia un liderazgo más humano, justo y compasivo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si la historia de Shun te ha inspirado, suscríbete a Glorias de la Historia para no perderte ni una sola de nuestras exploraciones sobre las figuras que moldearon nuestro mundo. Dale like a este video, compártelo y déjanos en los comentarios qué lección te llevas del emperador que conquistó un trono con el corazón. Nos vemos en la próxima página de la historia.